Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Candy. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Pensando en Voz Alta. Me encuentran en todas las redes como @CandyFG. Y Caro, desde otro lugar, estás hoy sintonizada. ¿Cómo estás? Muy bien, Candy, aquí haciendo lo necesario para estar en nuestra edición de Pensando en Voz Alta de este viernes. Tal vez me van a escuchar que hablo un poquito fuerte porque aquí donde estoy hay mucho ruido, afortunadamente creo que ustedes no lo escuchan, qué bueno, pero haciendo lo necesario, amiga, para no faltar en ninguna de nuestros lives. Porque Muy ya me bien. escriben y todo, y me dicen, oye, queda grabado porque no lo voy a poder ver porque voy a tener junta. Sí, les recordamos que todos los capítulos están grabados. La próxima semana espero que si todo sale bien, tengamos ya un Espacio. perfil, de LinkedIn, un espacio donde van a encontrar mucha información y todos los capítulos grabados. Entonces, gracias, buenas tardes, buenos días, a qué hora que nos escuchen, no importa. Y bienvenidos a este episodio de Pensando en Voz Alta, donde vamos a hablar de un tema que cuando me lo propuso Candy no lo había pensado, no lo había desmenuzado, lo importante que se vuelve nuestra personalidad, nuestro perfil según el lugar en donde estamos, porque no nos engañemos, sí somos diferentes, si estamos con familia, si estamos con amigos, hasta si estamos con amigos de diferentes etapas de la vida. A mí me ha pasado, yo no lo noto, pero a mí mi esposo me dice, oye, es que cuando estás con tus amigos de la prepa, sacas las palabras domingueras de 1998, ¿no? Y sí, ¿no? Y obviamente en el trabajo soy diferente y cuando estoy dando una charla pues, también soy diferente. Pero ¿tú qué me cuentas de este tema, amiga? Me encanta que digas esto de las amigas y los amigos de la prepa, porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Y ahorita que estas frases, y decía, claro, es que hay frases que son completamente de esa época. Y además, bueno, hay gente con la que a la que frecuentas más que otros. Entonces, de repente, también eso se vuelve o en un mar de recuerdos en donde te vas a reír todo el tiempo, o en conversaciones que siguen a lo largo de los años. Pero creo que la parte más importante, y un poco por lo que queríamos tocar este tema, es porque de alguna manera, cada una de nosotras construye su personalidad a lo largo del tiempo. Y la personalidad cambia, ¿eh? Yo sí creo que soy una persona muy diferente a lo que era hace apenas quizás 5 años, ¿no? O sea, ya no digas 20. Bueno, no vamos a revelar las edades, pero ya no digas cuando estamos en la primaria, hace 20, ¿no? No, vamos cambiando a lo largo del tiempo. Y otra de las cosas que me brincaba mucho es que al menos, bueno, tú, Caro, que me conoces un montón, ¿no? Yo soy muy extrovertida, soy una persona súper extrovertida y me encanta platicar y me encanta, ¿no? Pero hay situaciones y hay momentos en el ambiente laboral donde me apago, donde hay una serie de circunstancias en donde uno, pues ya, o sea, lo primero que vas a notar es que dejo de hablar, ¿no? O dejo de conversar o empiezo a escribir y claro que pongo atención, pero a lo mejor ya no interactúo. U otras en donde se detonan ciertos comentarios o ciertas actitudes o ciertas acciones que me hacen sentir tan incómoda que a lo mejor pues no es la mejor manera de reaccionar, no lo sé, pero mi personalidad se cierra, ¿no? Así es como... Y creo que esa es una de las cosas de las que no me encantaría platicar aquí y no sé tú cómo lo ves, Caro, pero además, por ejemplo, desde el tipo de empresa en el que trabajas. No es el mismo ambiente laboral el que encuentras en una empresa familiar, a un startup, a un corporativo, sea mexicano de mucho tiempo o un corporativo de otro país de mucho tiempo. ¿Tú qué opinas de eso, Caro? Sí, totalmente, y lo he vivido en el ámbito profesional, que he pasado por startups, he pasado por empresas familiares y por corporativos, y hasta es diferente un corporativo de tu país a un corporativo de otro país, Totalmente. donde hay personas de diferentes culturas, ¿no? Me tocó una vez trabajar en una empresa francesa que aparte se dedicaba a seguridad informática, entonces todo era low profile, todo era secretismo, todo era, y yo que soy también extrovertida en el trabajo por lo regular, me costaba mucho. Y para mí era el trabajo soñado, pero hasta que estuve ahí me di cuenta que tal vez no soy para este lugar, ¿no? Porque tenía que dejar de ser demasiado yo.
Y yo creo que eso es importante detectarlo también para sentirnos plenos en donde nos desarrollemos profesionalmente. Qué difícil estar dejando de ser tú todo el tiempo. Una cosa es dejar de ser tú y otra cosa es también tener que ser otra persona. Hay veces que sale natural. O sea, por ejemplo, cuando estamos con la comunidad, por ejemplo, de las tecnolatinas, soy la que más conversa y soy la que más me interesa saber todo de todo el mundo. Pero sí hay lugares donde se siente un ambiente diferente y como que permea la seriedad y todo eso, y pues también te adaptas, ¿no? Es algo natural que los seres humanos buscamos esta adaptación social y podemos como mimetizarnos con ello, pero sí tiene que dar de manera natural. Si ya nos estamos reprimiendo, es una regalia, es una banderita. ¿Tú cómo ves, amigo? Totalmente. Y ahorita justo decía, oye, qué ejemplo tan difícil. O sea, estar en un lugar donde todo se crecía y no puedes platicar. Yo no me imagino estando en un lugar en donde no pueda platicar. Pero, por ejemplo, creo que hay muchas circunstancias muy específicas y nos encantaría que a quienes nos están viendo y ya están sintonizando, compártanos algo. No tienen que decir en dónde pasó, pero a lo mejor circunstancias que creen que pueden hacer cambiar la personalidad. Para mí la primera, y ahora muy importante, es cuando dentro de la organización o de un ambiente laboral alguien hace un comentario que no me parece adecuado, ¿no? Por ejemplo, un comentario machista o, por ejemplo, un comentario sobre algún otro tipo de minoría que a lo mejor yo puedo identificar, me encantaría identificar todos, pero yo también estoy aprendiendo, ¿no? Pero en cuanto lo identifico, mi primera reacción, pero ya me conocen, querido público, ¿no? Pues mi primera reacción es combativa, o sea, es como, me gustaría resaltar que esto que está pasando no me parece correcto por esto, ¿no? Y no sé si te conté, ¿no? Que alguna vez aquí en una reunión de vecinos, vino un vecino a hablar de la organización y no sé qué, y de repente dices, que es como cuando las mujeres juegan fútbol. Ah, bueno, y a mí, o sea, y a mí, me dio en todo, ¿no? Entonces, generalmente levanto la mano, expongo mi punto, que digo por qué creo que está mal. Para nada voy a decir como, por favor, retráctate, por favor. No, o sea, es como, a ver, esto es lo que yo creo, ya la gente decide si lo toma o no, ¿no? O sea, sí lo hago mucho en ese sentido. Pero cuando estás en un ambiente laboral donde eso pasa una vez y la gente lo sigue haciendo o se sigue burlando, ya no me siento cómoda. O sea, ya no siento que pueda estar ahí. La segunda es cuando presencias a lo mejor alguna injusticia de cualquier tipo o algo que tú consideras injusto, porque decir una injusticia es muy categórico, algo que tú consideras que es injusto, ¿no? Y la tercera, y esa es una que yo creo que jamás en la vida me hubiera imaginado, es cuando, sobre todo en ciertas posiciones, un hombre, un varón, tiene una actitud de querer abrazarme o tocarme sin mi permiso, ¿no? Y entonces se vuelve como una barrera instantánea, así de, no, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues obvio cambia mi conducta, porque entonces lo primero que pasa por mi cabeza es, pues, ya sabes cómo somos las mujeres, es mi culpa, ¿no? O sea, porque entonces no debe, y no, no es cierto, no es tu culpa, ¿no? Pero creo que esas son como tres situaciones bastante comunes en las áreas de trabajo que detonan un cambio ipso facto en las personas. No sé qué piensas de eso, Caro. Sí, lo mencionaste dentro de tu comentario, Candy, es reacción. Es una reacción a algo con lo que tus valores no van, ¿no? Y eso delimita un comportamiento. Es que ya te pones, como sería, ya son más cuestiones que la persona, como persona, siempre estamos comunicando. Entonces, aunque no queramos hablar, nuestro cuerpo comunica, nuestros gestos comunican. Entonces, siempre como seres humanos estamos comunicando. Principalmente algo que es muy evidente es el disgusto, es el desagrado en el lenguaje no verbal. Y creo que ese podría ser uno de los cambios como más evidentes o significativos dentro de nuestra personalidad. Que eso yo no lo llamaría tanto como cambio de personalidad, sino como una reacción de nuestra personalidad ante situaciones desagradables o que son poco agradables para nosotros.
En ese sentido, creo que a mí también me impacta siempre de manera no muy favorable, casi lo mismo que tú mencionaste, ¿no? Algo que para mí me parezca injusto, algo que me parezca fuera de lugar, eh, pero por como es también mi personalidad y creo que ahí nos podemos ir cachando cada uno, cómo eres tú y con qué no vas, y con eso seguramente no vas a reaccionar. Aunque no quieras decir nada, tu cuerpo va a reaccionar, ¿no? Por ejemplo, yo trato de ser siempre muy prudente con lo que hablo, con lo que digo, o sea, siempre, ¿no? Entonces, cuando llega una persona y es como imprudente con comentarios que, ay, qué delgada te veo hoy, o qué, o lo que sea, o ya subiste, yo, me parece totalmente imprudente y ahí reacciono, ¿no? Y cuando es necesario poner el límite, pongo límite, ¿no? Pero eso es, yo creo, como lo que uno tiene desde los valores como persona y lo que va a chocar contigo y te va a hacer reaccionar. Pero por otro lado, a veces sucede estos temas de presión social que nos hacen también cambiar un poco la personalidad. Yo te podría decir que a estas alturas de mi vida hay una, ¿no? Y ya no miento por convivir, la verdad. Eso lo dejé en la prepa. Que, ay, ¿te gusta esa música? Sí, sí, me encanta. No, ya no. Ahorita ya digo, lo rico es la diferencia entre un equipo de trabajo que nos guste una cosa y que nos guste otra, ¿no? Y ahí es cuando digo, no, ya no hay que decir o hacer cosas que no van con nosotros por presión social, porque eso es agotador, ¿no? Decir que soy la más persona de mañanas, si yo le dijera a Candy, sí, soy como tú, una persona totalmente de mañanas, y no, o sea, yo soy de nocturna, ¿no? Y que todos los días Candy me estuviera hablando en la mañana, o sea, es agotador, ¿no? Acabaría con nuestra mitad. No, no va a acabar con nuestra mitad. Pero es también importante cacharnos nosotros para tener eso en cuenta y decir, no lo voy a hacer porque me voy a meter el pie yo solita al dejarme llevar por la presión social. Totalmente, Caro, pero además me encanta, ¿no? Porque esto de mentir por convivir, ¿no? O sea, yo también, yo creo que ya a estas alturas uno ya no debería mentir por convivir, pero entiendo por qué la gente lo hace, ¿no? O sea, por ejemplo, conozco a alguien que es incapaz de decir que un regalo no le gustó. Y si el regalo no le gustó, pues la gente le va a seguir regalando lo mismo y así se hizo de una colección de lo que quieras, ¿no? Porque por alguna extraña razón no lo dijo a tiempo. Pues quiero contarte una historia de una vez, ¿no? De los múltiples lugares en donde he estado. Había un tipo que a mí me caía muy mal, la verdad es que me caía muy mal porque es un tipo que justamente no dejaba hablar a las personas y siempre interrumpía, esa era su conducta, ¿no? Y entonces, para callarte, te tocaba del brazo, ¿no? Entonces tú estabas ahí, si estabas cerca, te tocaba del brazo y te apretaba como para decirte, ya voy yo, ¿no? Entonces, imagínate que, bueno, ya además, imagínate, ¿no? Estoy diciendo algo, no sé qué, me toca del brazo, empieza a hablar, le agarro la mano y se la quito y digo, perdóname, pero yo estoy hablando. Fue muy chistoso porque evidentemente el tipo, o sea, abrió los ojotes, porque me queda claro que nunca lo confrontaban, ¿no? Pero la parte más chistosa de esto es que él entendió, no que no logra, bueno, no lo que yo estaba luchando era porque yo tenía la palabra y no había acabado, sino él entendió que no quería que me tocara nunca jamás, lo cual también es cierto, ¿no? Entonces jamás me volvió a saludar de beso, porque pues ya saben que en México saludamos de beso a media humanidad, ¿no? Y entonces me saludaba de lejitos, así como, hola, ¿no? Me daba mucha risa porque dije, ok, entendí un mensaje, no el correcto, ¿no? Él entendió un mensaje. Y entonces, de alguna manera, eso me hizo pensar un montón en cómo transmitimos también este tipo de cosas que hacen que cambiemos nuestra personalidad. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado que están en una junta, de estas juntas infinitas que nunca tienen una agenda y que ya sabes que van a durar años y que van a ser seguramente, pues que no van a llegar a nada, ¿no? Todas y todos hemos tenido este tipo de reuniones. Entonces, ¿qué pasa con nuestra personalidad? La cambias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ni puedes aportar, ni vas a hacer nada y sabes que vas a estar ahí 2, 3, 4 horas perdiendo el tiempo, ¿no?
Pero por otro lado, y a lo mejor esas son cosas pequeñas que puedes ir ajustando, pero creo que de alguna manera, la primera que me preocupa y me ocupa mucho es que yo sí creo que uno de los cambios de personalidad más grandes que tenemos cuando estamos en ambientes hostiles para nosotros, no para nosotras, tiene que ver con la disminución de nuestra voz, ¿no? Estamos acostumbradas a tener un tono de voz, un volumen de voz, no como el mío, me queda claro que yo grito horrible, ¿no? Pero un tono de voz, una cadencia incluso en cómo hablamos. Y lo primero que vas a detectar es cómo tu voz va a cambiar, porque va a ser muy difícil que puedas mantenerlo. Además, a ver, me encantaría ser el tipo este de Lie to Me, ¿no? Que era el que analizaba las microexpresiones y puedes saber, me encantaría, pero no tengo esa habilidad. Entonces, creo que también cuando estamos en un ambiente laboral y detectas que otra persona cambia la manera en la que usa su voz, es el primer como factor que a mí me dice algo aquí no está cómodo. No sé qué otras cosas has visto tú, Caro, pero para mí eso es un detonante impresionante. Sí, totalmente. Pues yo sí, ay, la verdad voy a decir que sí tengo esa habilidad de leer microexpresiones y Maravilla. todo por, por mi formación y porque siempre he sido muy observadora. Pero me doy cuenta yo inmediatamente, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, que es donde más lo pongo en práctica, o sea, donde la persona no está siendo la persona misma. O no sucede a veces en toda una entrevista, sino en momentos, ¿no? Donde hablo o donde hago preguntas específicas para conocer ciertas habilidades, por ejemplo, de liderazgo, la postura cambia, el tono de voz cambia, las expresiones cambian con donde quieren reflejarme seguridad y quieren reflejarme autoridad, etcétera, ¿no? Pero cuando tomamos esas como actitudes o esa corporalidad momentánea, pero se relaja después, es totalmente normal y es totalmente humano. O sea, qué difícil estar todo el tiempo como en guardia, así, ¿no? Entonces, es difícil. Otra cosa en la que también yo veo estos cambios de personalidad es cuando debemos de seguir un rol, ¿no? Los roles que a veces tenemos pueden ser sociales o pueden ser de trabajo. Te lo digo, por ejemplo, un ejemplo es, no sé, soy la persona madura, soy el adulto con, con mis sobrinas de 25, ¿no? Ay, la verdad es que yo igual no me quiero tocar o lo que sea, pero no, debo de ser la persona coherente que no toma toda la botella de vino, ¿no? Entonces, a veces eso se vuelve por necesidad y porque debes de tener ese rol, ¿no? Y por eso a mí me cuesta tanto muchas veces ser jefa, ¿sabes? Porque he tenido la oportunidad de coordinar y de liderar áreas y ya se llegué el viernes y después de la comida, ay, vamos a tomarnos un mezcalito, ¿no? Para el desempace, cosas así. Y pues no, tienes que también tomar ciertas actitudes de tu rol, donde cuando eres líder, porque puede resultar contraproducente, puede ser como se pierde un poquito esa barrera entre, oye, Caro, si es la jefa, y entre, ay, qué caro, ¿qué trenzamos por los mezcales? Yo no, o sea, es martes, ¿no? Entonces, en mi caso yo tuve que vivirlo para aprenderlo, que es importante también, tener cierta personalidad depende el rol profesional que tengamos. Eso hasta cierto punto sí es normal, ¿no? Pero como decía a un principio, si para tener este rol en el ámbito profesional tienes que dejar de ser tú demasiado, te cuesta demasiado, tal vez todavía no es el momento. Y no es que nunca puedas ser líder o nunca puedas ser coordinador, nunca puedas ser... No, tal vez simplemente no es el momento y más adelante sí lo sea, ¿no? Y más bien aprovecha y disfruta de ese otro momento donde todavía quieres estar en la camaradería y no echarte esa responsable de ser la persona seria, ¿no? Entonces, ¿a ti te ha pasado, Charlie? ¿O solo soy yo? Sí, pero yo
Yo opino un poco diferente que tú, porque además tú ya me conoces de hace 1000 años y creo que esa es una de las cosas que nos cuesta. A ver, de alguna manera, voy a tratar de poner mi tren de pensamiento en orden, pero de alguna manera, como hemos estado acostumbradas a que los roles de liderazgo por mucho tiempo los tuvieron los varones, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa es la actitud a la que estábamos acostumbrados, en donde efectivamente, pues no, somos demasiado sentimentales para ser jefas. No estoy de acuerdo. Yo creo que sí se puede ser jefa siendo demasiado sentimental. Pero me acuerdo mucho, y ahorita que hablabas de los mezcales, que un jefe, hace muchos años, uno de mis jefes adorados, la verdad es que he tenido pocos jefes o jefas que no me caigan bien, ¿eh? Pero uno de mis jefes adorados un día me dijo, es que tienes que aprender a tomar, porque todas las negociaciones se cierran afuera, ¿no? Y entonces, claro, pues todas las negociaciones se cierran afuera porque te vas a comer con el cliente y tienes que tomar, ¿no? Ni modo. No tienes que. A ver, yo creo que si eres una persona que no bebe, también se vale, ¿no? Pero de alguna manera eso era lo que se dictaba. Y a eso es a lo que voy. Entonces la gente estaba acostumbrada a que los varones cerraban tratos en las cantinas o en los bares o en los salones estos que eran solo para hombres. No sé si todavía existen, ¿no? Donde van a fumar ahí sus puros y beber whiskies. Pero entonces eso era lo que teníamos como en nuestra estructura social. ¿Qué es lo que pasa? Pues la primera vez que yo tengo una posición de liderazgo, yo creo que yo estaba muy chavita, ¿no? Todavía, pero la primera vez que tengo gente a mi cargo, pues Candy es Candy. Candy sí va por los mezcales y Candy va a los partidos de fútbol y dice, conseguí boletos para todos, vámonos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así soy. Y fíjate que últimamente alguien me dijo, alguien de mi equipo me dijo, es que creo, o por ejemplo, de invitar a todo el mundo a la casa a comer, ¿no? Porque además eso yo lo aprendí en el doctorado. O sea, mi jefe, mi tutor de doctorado, nos invitaba a su casa a comer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era la manera de agradecernos, etcétera. Y entonces alguien, en uno de los trabajos que estuve recientemente, me dijo, es que tú crees que todo el mundo quiere convivir, pero no es cierto. Y eso me cayó el 20 con la pandemia, cuando de repente tuvimos por fin un espacio para decir, no quiero ver a nadie. Y alguien dijo, esto me gusta, no tengo por qué convivir con más gente o no tengo por qué salir con todo el mundo. Yo sí creo que eso no significa que seamos amigos o amigas, eso es bien diferente y eso es otro tipo de estructura. Pero de alguna manera sí creo que esta idea de como somos mujeres y somos demasiado emocionales, nos cuesta mucho trabajo estar arriba o en posiciones de liderazgo. Y ahí es en donde viene algo que a lo mejor otro día vamos a platicar y hasta podríamos invitar a alguien, porque a mí sí me parece un tema súper interesante, Caro. ¿Por qué se cree que debemos tener ciertas conductas en posiciones de liderazgo? Ahora, entiendo la seriedad, entiendo el respeto. Digamos, más que seriedad, entiendo el ser políticamente correcto, quizá, ¿no? O sea, si eres una persona muy rebelde que no puede ser políticamente correcta, a lo mejor puedes liderar un grupo rebelde, ¿no? Pero no una empresa que requiera cierta estructura. O a lo mejor es más fácil liderar algún otro tipo de empresa como una startup que necesita mucho riesgo. O sea, creo que eso depende de muchas cosas. Pero me queda claro, y esta es una parte bien bonita, muchas mujeres creemos que para llegar, o creíamos que para llegar a posiciones de liderazgo tenías que tener conductas y personalidades asociadas a los varones, como todas estas. Cómo levantar la voz, cómo gritar, cómo manotear, como toda esta parte agresiva que estaba asociada al liderazgo. No sé qué opinas, Caro, pero ahorita que lo estabas diciendo y decía como, claro, pero es que también, ¿por qué tengo que dejar de ser emocional y abrazar a media humanidad? Digo, si ustedes me dicen que no los abracen nunca, o sea, no los voy a abrazar, ¿no? Pero yo soy así, ¿no? Pero eso no tendría por qué ser un factor para que yo no pueda, eso no tiene nada que ver con mis otras habilidades para liderar equipos. Pero sí entiendo que puede tener bemoles, ¿no? De acuerdo a la cultura de la empresa. ¿Qué dices, Caro? Pues que lo ideal siempre es que nuestra actitud y nuestros valores puedan casar con la cultura de la empresa. Y creo que ese es en el momento en donde vamos a tener una autenticidad contextual. La autenticidad contextual es esta parte donde puedes seguir siendo tú, solamente te adaptas y modificas ciertos aspectos de tu accionar
o de tu personalidad según el momento, según la situación o según las personas con las que estés, ¿no? Eso es lo ideal, pero no siempre pasa. Hay aspectos positivos cuando podemos modificar un poco nuestro comportamiento, que es la parte de la empatía. Desarrollamos empatía y adaptabilidad cuando nos ponemos en sintonía. Yo era una persona muy introvertida hace muchos años y me costaba mucho, pero muchísimo, las conversaciones triviales. Hoy las disfruto de una manera increíble porque de esa manera conozco muchas personas y conozco muchas cosas. Aquí mismo yo me vine al evento al que me invitaron hoy solita y ya estaba sentada y ¿tú qué haces? ¿Y por qué te invitaron? Y así, y ya de repente tenía una bolita de 3 chicas, ¿no? Entonces, pero no siempre fue así. Entonces, en este momento de mi vida, cuando empezaba en el ámbito ya más serio profesionalmente, yo me abrí y fui como no era. Yo fui una persona que no era hasta que me caché y me descubrí que sí, soy así también, ¿no? Pero que estaba un poco escondido y más bien me daba pena y me daba miedo y pensaba que lo que yo tenía que decir no era interesante para otras personas y que creen que sí, miren, para nuestra pensando en voz alta, ¿no? Entonces, también en ese sentido podemos experimentar, pero si no nos está gustando lo que nos provoca ahí el sentimiento, no pasa nada, retrocedemos. Ese es el aspecto positivo. Y el negativo de cambiar de nuestra personalidad es que perdemos autenticidad. Ahí ya cuando estamos perdiendo nuestra autenticidad y decimos sí a cosas o a situaciones que en lo cotidiano diríamos que no, es que estamos perdiendo autenticidad. Y les digo, puede ser algo estresante y agotador ser una persona que no eres, pero también se vale experimentarlo. Y les digo, llegar a este punto que puede ser el equilibrio. Encontrar el equilibrio es llegar a esta autenticidad contextual, ¿no? Donde implica mantener nuestra autenticidad central mientras adaptamos ciertos aspectos de nuestro comportamiento en diferentes situaciones sociales específicas o también en el trabajo, ¿no? Porque no sé si te ha pasado, pero cuando estás en estas situaciones de estrés, o sea, yo suelo mantener la calma y suelo ser para pensar con claridad y todo, ¿no? Pero hay personas que llegan y hacen chistes. A mí no me molesta, al contrario, qué bueno, que le está quitando la ansiedad. Entonces, yo no quisiera que esa persona cambiara su personalidad ni su rol, aunque estemos en una situación de estrés, al contrario. Y por eso la autenticidad de cada persona es muy enriquecedora para equipos de trabajo que se vuelven multipersonalidad, multiculturales. Multipersonalidad estaba el dicho, yo creo, ¿no? Es como suena a personalidades múltiples. No lo hagan. Y también, ¿sabes qué? Que en este experiencia de vida y en este andar que yo he tenido donde he sido líder y he sido parte de equipos, yo sí soy muy maternal, la verdad. De hecho, hasta me hizo mamá carito, ¿no? Porque que llego con el cólico y yo voy y le preparo un té y se lo llevo. Que es como que no sé qué va a hacer que la esposa de no sé quién que trabaja con nosotros va a tener un bebé, le hago el papi shower, ¿no? No porque no sea chica, no sea baby shower, no hacemos el papi shower, ¿no? Entonces, yo soy muy así. Pero eso me ha dado, o sea, respetar esa parte de mi personalidad me ha dado grandes amistades también, muy entrañables. Y cuando yo empezaba en reclutamiento, en la empresa en la que yo empezaba, pues yo me llevaba muy bien con la gente de tecnología, con los desarrolladores, con los chicos. Me decían, oye, no te lleves también con ellos. Las jefas de recursos humanos me decían, no fraternices tanto con ellos. Y yo, ¿por qué? Porque somos recursos humanos y debemos de mantener la línea. Y yo dudé, entonces sí estaría bien para recursos humanos porque mi personalidad no es así, no, o sea, yo, ay, vente, o sea, ¿sabes? Pero pasa, y con eso te vas conociendo mejor, experimentando, claro, y observando también a las personas, porque también no todas las personas se sienten cómodas con mi forma de ser maternal, tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día ya es algo de lo que se puede hablar más claramente, que existe la neurodivergencia. Existen las personas neurodivergentes
que no se sienten cómodas con el pastel de cumpleaños, que no se sienten cómodas con que todo el tiempo les estés bromeando o les quieras hacer que hablen. No, hay que respetar eso también. Totalmente. Y ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención y me encanta. O sea, lo primero es identificar, y lo dijimos al inicio, que nuestra personalidad cambia con el tiempo, por supuesto, ¿no? Yo al revés, yo creo que ahora soy más ermitaña de lo que me hubiese gustado aceptar, pero de alguna manera hay muchas circunstancias que nos van enseñando incluso cómo enfrentamos otras situaciones y eso va moldeando nuestra personalidad. Y eso está bien. O sea, yo creo que eso nos va a pasar a todas y es una de las cosas, incluso yo no me imagino, Caro, así como vamos a hacer cuando seamos mucho más grandes que ahora, ya sabes. O sea, si vamos a hacer las tías y las abuelitas que ahora ves en los memes, o sea, no lo sé, pero definitivamente nuestra personalidad va a seguir en construcción. Lo que es importante es identificar cuando estos cambios, bueno, no, porque todos los cambios a veces son incómodos, sino más bien justo lo que decías, cuando estos cambios llegan a ser de tal peso para mí que ya no lo siento bien, que ya no lo siento cómodo, que ya no siento como que es algo que me gustaría apropiar, por ejemplo. Y ahí es en donde decía Caro hace rato, es una super red flag, ¿no? Y por otro lado, también creo, y esto es muy importante, a ver, una cosa es que como parte de tu personalidad, ahorita Caro decía, ella es súper maternal y sí, súper maternal. Y otra cosa es que Caro quiera ser súper maternal siempre a fuerza, aunque la persona ya le haya dicho que por favor no, ¿no? O lo que platicamos, gente a la que no le gusta que la abraces, que no le gusta ser el centro de atención como para llevar un pastel o que por cualquier situación no le gusta celebrar su cumpleaños, ¿no? Pero de todas formas, nuestra personalidad sigue siendo la misma y ponemos límites con ciertas personas. No significa que entonces ya vas a dejar de es que tú tienes un espíritu súper servicial, Caro. O sea, tú sí eres una persona súper servicial, ¿no? Entonces, que ya dejes de tener como ese espíritu de ayudar a servir a otras personas, ¿no? Y entonces, creo que la parte fundamental tiene que ver con uno. Efectivamente, hay circunstancias que nos incomodan, ¿no? Ante las circunstancias que nos incomodan, tenemos reacciones de conducta que no necesariamente son un cambio de personalidad, como decía Caro, es una reacción ante una situación específica. Lo que pasa es que cuando esa situación es constante o persistente, ahí es en donde nuestra personalidad se puede ver súper mermada. Y entonces ya no es una reacción a una cosa, es un cambio por completo que nos ayuda también incluso a protegernos. ¿Eh? Yo sí creo que tiene que ver mucho más con nuestra propia protección, ¿no? Pero, otra vez, si esa situación no es incómoda para ti y de repente dices, ay, a lo mejor lo que tengo que hacer, pues en mi caso, ¿no? Lo que tengo que hacer es aprender a callarme la bocota y abrir las orejas y no interrumpir. Ok, creo que es algo bueno y creo que puedo hacerlo y creo que me va a ayudar. Pero si es nunca volver a hablar porque mi opinión aquí no es valorada, eso ya cambia la jugada, ¿no? Entonces, claro, es un red flag, por supuesto. Claro, si tienes la oportunidad, sal, no es un lugar para ti, pero muchas veces tenemos que estar conviviendo en este tipo de lugares. O quiero que lo piensen de la otra forma. Ahorita estamos hablando de un lugar de trabajo en donde estamos. ¿Qué pasa cuando esto es con un cliente? O sea, que tu cliente es un pain in the ass, ¿no? O sea, ni modo, hay gente que así es y hay gente con la que yo no me voy a sentir cómoda. Entonces, creo que ahí, bueno, depende, pero también debe ser muy importante poder poner esos límites y esas barreras desde el inicio o decir, yo creo que no podemos trabajar juntos, ¿verdad? Pero a veces las situaciones no nos lo permiten. No sé cómo lo ves, Caro. Ay, esto de los clientes sí es todo un tema, porque a mí que yo, o sea, que trabajo con empresas, con muchas startups y gente que está buscando que les apoye en reclutamiento, la verdad es que pues yo empecé tirándole a todo, ¿no? Porque pues necesito clientes, necesito crecer, etcétera. Ya con el paso de los años, yo me di cuenta que cuando una persona no me late por su personalidad, no va a salir nada bueno de esta relación. Si trabajas en una empresa donde es parte de tu chamba, yo creo que las personas en el área comercial no tienen problema, eso no les causa conflicto porque es parte de su personalidad
ser totalmente maleables a cualquier tipo de cliente. Pero si no es que estés en esas áreas, pero implica que tengas contacto con usuario o con clientes, pues yo te diría que mantén la calma, mantén el equilibrio y lo estrictamente necesario, porque entre más damos así como también oportunidad de que la persona sea tal como es y no nos queda, no nos cae bien o no tenemos empatía, sí se nota bien cañón. Se nota muchísimo y a veces pensamos que no, pero créanme que sí se nota. Y hoy en día yo sí he llegado al punto de decir, yo no voy a llevar a trabajar a alguien a un lugar o con una persona con la que yo misma no me siento a gusto o no me da buena vibra o me da red flags, ¿sabes? Y eso es parte de mi personalidad y para mí se ha convertido en una fortaleza. Y es lo que le diría a las personas, que en el ámbito laboral la verdadera fortaleza radica en la capacidad de ser auténtico y al mismo tiempo ser consciente de las expectativas y normas que te requiere tu entorno, tu rol y tu profesión. Porque en realidad es lo que recordamos de las personas con las que trabajamos. Sí, o sea, que es una persona empujada para adelante que siempre dice sí. A ver cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Esto, nuestra personalidad es lo que nos hace memorables con la gente y en las empresas en donde hemos estado. Entonces, yo es por eso que sí invito a que sean auténticas y auténticos, que nos conozcamos para poder ser auténticos en cualquier situación, pero siempre como respetando un poquito la situación, las normas y pues más que nada yo valoro mucho, por ejemplo, el ser prudente. Ser muy prudente es algo que yo trato de hacer y valoro muchísimo en las personas. Entonces, no es como una habilidad muy sonada ni la verdad requerida en las vacantes, pero la prudencia vale oro, porque es parte de la escucha, es parte de escuchar y de observar, porque un profesor que tuve de expresión corporal y de lenguaje no verbal nos decía eso. Por algo, los seres humanos tenemos dos orejas y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, se los paso. Hagamos ese ejercicio. Escuchamos el doble de lo que hablamos. Me encanta, Caro. Pero además, fíjate que algo, ahorita que lo decías, estaba pensando como en un ejemplo donde nosotras siempre cambiamos nuestra personalidad para encajar. Y es al inicio cuando empezamos a dar conferencias. Cuando tú empiezas a dar conferencias y charlas, ¿no? Una de las cosas que pasa es, bueno, uno te impone. Siempre tener un público te impone, ¿no? Y entonces creo que también basado en eso, ¿qué tipo de gente va? O sea, en mi caso, por ejemplo, que toda la vida eran como conferencias académicas, ya sabes, ¿no? Entonces, doctores ni 5000. Es que me vale, a estas alturas ya me vale. Y a mí empezó a valer muy pronto, eso fue afortunado, ¿no? Pero eso lo cambiamos mucho para adaptar nuestro discurso, adaptar nuestra presentación al público que tenemos. Está bien adaptarlo, yo no creo que esté mal, pero lo que sí creo que esté mal es cuando eso, o sea, ver eso en donde hay otra persona muy seria que pasó antes de ti, otra persona que tú consideras súper brillante, pero evidentemente es cero empática y cero, ¿no? Y eso hace que tú creas que incluso no puedes sonreír durante la conferencia, o que no te puedes aventar un chistorete, o que no puedes equivocarte, o que tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces sí creo que, por ejemplo, en este ambiente en donde a veces das conferencias, en donde tienes que ponerte en una tarima donde muchos ojos van a estar sobre ti, solemos cambiar nuestra personalidad. Y eso va mermando nuestra confianza. Es bien difícil, pero una de las cosas que quiero decirles, y a lo mejor espero les ayude, es eso. Cuando uno da una conferencia, la verdad es que ya lejos de compartir conocimiento, compartes experiencias. Y las experiencias son tuyas y de nadie más. Entonces no hay manera de que te equivoques. Y si te equivocas, como a mí me ha pasado N veces, te ríes y dices, luego lo averiguo, perdónenme, ¿no? Pero creo que esa es una de las cosas que cuando te enfrentas mucho a estas conferencias y a este como
es que no es como todo el mundo te juzgar, ¿no? Toda la gente te está juzgando. Uy, es súper difícil. Y yo creo que eso a veces hace que cambiemos mucho la manera en la que nuestra conducta es ante muchas personas. No sé si te ha pasado, Caro, ¿cómo lo ves? Sí, y fíjate que en mi experiencia, cuando considero que tengo que cambiar como un poquito ese rol o mi personalidad, es cuando más nerviosa me pongo. Es cuando siento que al público que voy, o sea, no podré ser tal y como soy, es cuando más nervio me da porque me preocupa más equivocarme. Pero, por ejemplo, apenas en la semana que me invitaron también al de Day for Woman, como puras muchachas, puras chicas de tecnología, también había algunos chicos, pero no estaba yo ahí nada nerviosa, la verdad, al contrario, tenía a lo mejor el nervio, pero de la emoción, de poder transmitir. Y yo creo que también parte mucho de la motivación de por qué estás parada ahí y concuerdo totalmente contigo. Hay menos riesgo a la equivocación cuando hablamos desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido y eso lo convertimos en conocimiento. También lo diría que es un magnífico tip que así hagamos como esta. Por eso existe el storytelling. Por eso es una herramienta tan poderosa, porque es la mejor manera también de conectar con las personas y que asimilen algún conocimiento. Pero además me encanta porque sí creo que este tipo de cosas a las que nos enfrentamos, y es lo que te digo, a lo mejor cuando la enfrentas una vez, pues ya, ¿no? O sea, solo la enfrentaste y ya, pero es cuando es periódico. Y hace poco pensaba en eso, ¿no? Cuando éramos niños y cuando éramos adolescentes, luchábamos tanto por encajar, por no ser diferentes, por pertenecer. Y ahora, en mi adultez, en mi joven adultez, ¿no? Lo que digo es como todas y todos estamos buscando ser lo más auténticos posibles, ¿no? Una cosa terrible porque muchas veces nuestra propia individualidad se merma tratando de encajar cuando eres chico, porque a lo mejor pues es evidente que no tenemos la madurez, ¿no? De todas las cosas que nos han pasado. Pero, sí creo y estoy convencida, siendo yo una personita muy particular, ¿verdad? Que la autenticidad y el que seas tú todo el tiempo es la mejor herramienta que vas a tener para enfrentar cualquier cosa. Porque si tú le sumas este estrés de estoy interpretando un personaje que no soy yo en este momento, ¿no? Imagínate todo lo que tu cerebro tiene que hacer. Así como cuando dices una mentira y dices otra y luego ya no te acuerdas de qué dijiste, así. O sea, tu cerebro está más enfocado en interpretar un personaje que no eres, ¿no? A menos que seas actriz, por ejemplo, y entonces tengas esa enorme habilidad. Pero cuando no lo eres, pues no quieres tener tu cerebro enfocado en eso, lo quieres tener en interactuar y estar con las personas, ¿no? Pero sí, sí creo, y lo dijiste hace rato, para mí, pues no sé, yo no tengo tus habilidades, Caro, un día me vas a tener que enseñar, ¿no? Pero yo sí creo que es muy fácil trabajar e interactuar con alguien que de entrada se presenta auténticamente, ¿no? O sea, sí lo percibes, aunque no puedas hacer esta lectura de muchas cosas, creo que es algo que se percibe muy fácil. No sé, Caro, ¿cómo ves? Sí, y ahí es cuando conectamos y cuando esas personalidades también se complementan o se pueden adaptar fácilmente, existe la química innegable. Que no solamente la química innegable sucede entre parejas que se atraen, sino también entre personas que se quieren atraer como en cuestión de amistad, en cuestión de complicidad. Y si eso lo encuentran, ay, abrácenlo, aprovechenlo, porque es muy padre conocer también, ¿no? Personas con quien conectan por personalidad y que cada vez sucede menos, ¿eh? Yo no sé, la audiencia por acá que nos vea qué edades tienen, pero con el paso de los años, cada vez sucede menos. Y lo platicaba con un amigo con el que ya nos conocimos así de grandes, pero conectábamos con, oye, ¿y este grupo ya lo escuchaste? ¿Y este otro? Y así, como con cosas que pasan cuando eres más adolescente, ¿no? Y que te llegue a pasar después de tantos años que sintonidas con alguien por gustos o por personalidad, es complicado y ya casi no sucede porque estamos metidos en otras cosas. Entonces,
si les sucede, aprovechenlo, no dejen pasar esas oportunidades, porque es maravilloso cuando nos aprecian y nos quieren por nuestra personalidad. Porque como dices, es agotador, ¿no? O sea, y sabes que también perdemos credibilidad con otras personas, porque qué tal que si esos círculos se juntan y a veces pasa, ¿no? Con las familias que vas en la plaza y de repente te encuentras a alguien y te pones así y dices, ¿qué pasa? ¿Quién eres, no? Entonces perdemos credibilidad también con la gente que ya nos quiere y nos aprecia por cómo somos. No lo había pensado, oye, pero qué buen punto, ¿no? La verdad es que, claro, pierdes credibilidad, ¿no? Pero Sí. bueno, querida Caro, como siempre, ya se nos está acabando el tiempo, es una pesadilla, tenemos que ver cómo nos dura más esto, pero muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Por ahí Elo ya nos está mandando mensajitos, dice, muy interesante todo lo que comentan sobre cómo adaptar nuestra personalidad al ambiente y sí, ser auténticas es invaluable. Yo también lo creo, Elo, ser auténtico es invaluable y también nuestra personalidad va a cambiar con el tiempo. Y si es una sola vez, recuerden que es una reacción, pero si es constante, red flag, ¿no? O sea, hay que ver qué podemos hacer. Y claro, pues tú con todo ahí atrás, ¿no? Y todo el esfuerzo que hiciste hoy, millones de gracias como siempre. Y último consejo, Caro. Pues principalmente que estén muy alertas de las red flags. Cuando ustedes empiecen a sentir que pierden su autenticidad y que están representando un papel o adaptarse, les hace caer en cuestión de estrés y agotamiento, abran las antenitas y replantéense esas conductas o sus comportamientos que tienen y quién les está generando, si realmente es caerle bien a alguien o realmente les está generando un beneficio, ¿no? Entonces, solamente eso, estar atento a uno mismo. Totalmente, y qué importante, ¿no? Pero ya dijimos el autoconocimiento, que siempre lo mencionamos en estos programas, es una de las cosas más difíciles, es imposible hacerlo sola. Así que apóyate de tu red de contactos, de la gente que tienes cerca, para empezar a averiguar todas esas cosas que a veces nos cuestan trabajo averiguar a nosotras solitas. Bueno, pues nos despedimos por esta ocasión. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, escríbanle a Caro, escríbanme a mí en Twitter, estamos en LinkedIn. Por favor, díganos de qué otros temas quieren que hablemos. Síganos compartiendo. Nos encanta que nos compartan así de, vi el programa y entonces hice esto. No saben, Caro y yo amamos y nos mandamos mensajitos de, ya viste esto. Nos encanta que estén aquí. Y muchas gracias por ser parte de todo esto. Nos vemos en la siguiente, entonces. Bye. Adiós.